Hola, buen día de nuevo. Tuve unos problemas técnicos, así que está medio lento el internet. Sepan disculparme. Pongo la cámara para que me vean y sepan quién soy, pero después la voy a sacar porque si no me quedo sin internet. Bueno, vamos a empezar con este segundo módulo del curso online de factores de riesgo cardiovascular. ¿En qué fallamos? En este módulo vamos a hablar de diabetes. ¿Es suficiente dar metformina? Yo soy la disertante, digamos, Molina Jacqueline, estudiante quinto de Medicina en la Universidad Católica de Cuyo. He dividido la exposición en dos secciones. Tenemos la sección de generalidades y la de tratamiento. En la de generalidades no me voy a enfocar tanto, sino que más que todo en el tratamiento. Así que empezamos. Para poder comenzar a hablar de lo que es diabetes, tenemos que tener en cuenta que muchas veces se tiene un mal concepto de lo que es. No es una enfermedad como muchos piensan, o tampoco es una discapacidad como se ha tenido que aclarar muchas veces, sino que es un desorden metabólico que posee muchas etiologías y que cada una de estas etiologías tienen en común y se caracterizan por la hiperglucemia crónica. Esta hiperglucemia está asociada a disturbios en el metabolismo de los carbohidratos, grasas, proteínas, y eso lleva a alteraciones en la secreción y en la acción de la insulina. Para poder hablar mejor y contextualizarnos, vamos a clasificar a los distintos tipos de diabetes. Hay cuatro, si bien es muy amplio, la clasificación no es únicamente lo que se ve ahí. A grandes rasgos, lo más importante es saber esto y principalmente diabetes tipo 1, 2 y la diabetes gestacional. La 1 y la 2 porque son las que tienen mayor prevalencia en Argentina y en Latinoamérica. Y bueno, la diabetes gestacional por las repercusiones que tiene en el desarrollo del niño. Diabetes tipo 1, fisiopatológicamente, ¿qué es lo que podemos describir? Que es una destrucción autoinmune de las células beta del páncreas. Una destrucción autoinmunitaria nos referimos a una reacción de inmunitaria, vale redundancia, en contra de las células beta. ¿Qué es lo que pasa entonces? Se van destruyendo, se van lesionando y eso le quita la capacidad de producción de insulina. Es algo que va pasando con el tiempo, no es algo que pasa de un día para el otro. Se van destruyendo de a poco las células, por eso es que esta es una enfermedad que suele ser siguiente mientras ya está ocurriendo la patología. Ahora, cuando ya el 80% aproximadamente de las células beta del páncreas se han destruido, ahí es cuando podemos visualizar clínicamente la manifestación de la diabetes tipo 1, que se va a dar de forma brusca en una triada clínica que va a ser poliuria, polidipsia y polifagia, que es lo que caracteriza la diabetes tipo 1, si bien la diabetes tipo 2 también va a tener esta clínica, es más prevalente en la diabetes tipo 1.
La diabetes tipo 2, por otro lado, va a estar Perdón, contextualizada Jacqueline. ¿Podrías repetir la triada que no se me acordó? poliuria, polidipsia y polifagia. Gracias. La diabetes tipo 2 es otro contexto completamente distinto. Hay una pérdida de la producción de insulina por las células beta, pero con otro contexto que es el de resistencia a la insulina. Esto está muy asociado a los factores de riesgo, de los que voy a hablar después. Lo que ocurre es que los tejidos que más requieren de insulina no responden como tendrían que responder ante la estimulación de la misma. Por lo tanto, eso genera de que no se reduzca la glucemia, los niveles de glucemia. Al no reducirse los niveles de glucemia, sigue habiendo hiperglucemia y eso genera que se siga estimulando las células beta. Las células beta se estimulan hasta que llega un momento en el que no pueden seguir produciendo insulina en el mismo nivel de lo que se requiere. Y eso da lugar a la pérdida de la producción de insulina. Tenemos también la diabetes gestacional, que es cualquier alteración, definición, esta es la definición de diabetes gestacional, cualquier alteración de la tolerancia a la glucosa que aparece o es diagnosticada por primera vez durante el embarazo, o sea, durante la gesta. Acá no importa si es leve, si es grave, si es diabetes tipo 1, si es diabetes tipo 2. Lo que importa es que se haya diagnosticado en el curso del embarazo. Es decir, si una persona, una mujer, tenía diabetes desde antes, pero no se diagnosticó y se diagnostica en el embarazo, es considerada diabetes gestacional. La que aparece en el embarazo es considerada diabetes gestacional. Y por más de que se prolongue más allá del embarazo, es considerada diabetes gestacional. Entonces, tenemos además otro grupo, que este es un grupo muy amplio, que es de los otros tipos específicos de la diabetes. Ahí vamos a tener las otras posibles causas que pueden generar lesión del parénquima pancreático. Y vamos a tener las diabetes tipo Moody, que es un tipo de diabetes que está asociada a alteraciones genéticas en los cromosomas que producen alteración también en las células beta. De la enfermedad del páncreas, es decir, cualquier alteración en el páncreas, puede ser fibrosis, pancreatitis, una neoplasia que produzca alteraciones de las células, va a dar lugar a diabetes. Alteraciones metabólicas como síndrome de Cushing, neokromocitoma, las mismas defectos genéticos como el síndrome de Turner, hasta el mismo síndrome de Down tiene alteraciones de la glucemia, entre otras cosas como puede ser fármacos también, como los glucocorticoides, las tiazidas, entre otros. Acá es muy importante tener en cuenta que se estima que de uno de cada 10 argentinos de 18 años o más, o sea, adultos, tiene diabetes. Esto parece poco, parece que no es tanto, pero en realidad hay que tener en cuenta que así como va evolucionando y va aumentando la cantidad de personas que tienen diabetes, también va aumentando la cantidad de personas que poseen los factores de riesgo que da lugar a la diabetes. Entonces, hay que tener en cuenta también cuántos hipertensos hay, cuántos obesos, cuántas personas que eh, son tabaquistas, etcétera, a tener en cuenta. Ahora vamos a hablar un poco de los factores de riesgo. Cada 4 años aproximadamente o más se hacen encuestas nacionales para determinar cómo va a evolucionar los factores de riesgo. En la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo fue en 2018-19 y en esta encuesta se obtuvo y se obtuvieron datos que nos indicaron de que tanto la actividad física como el consumo de alcohol y la alimentación fueron variables que estuvieron empeorando con el tiempo. Hay menos actividad física, más consumo de alcohol y una alimentación más inadecuada, es decir, hay más personas con sobrepeso. En el consumo de tabaco se redujo el consumo de tabaco y acá falta un dibujito que sería de la presión arterial que se ha mantenido, pero aún así es uno de los factores de riesgo más importantes para la diabetes.
Además de las clasificaciones, factores de riesgo, etcétera, hay que tener también en cuenta la forma de diagnosticarlo. Las diabetes de otros tipos específicos, como cada una tiene su propia patología, su propia causa, se van a diagnosticar de acuerdo a la posible causa. Si es una pancreatitis, se va a diagnosticar la pancreatitis. Si es genética, va a tener un estudio genético, etc. Por eso ahora vamos a ver el diagnóstico de diabetes tipo 1 y 2 y de diabetes gestacional principalmente. La diabetes tipo 1 y 2, por más de que son distintas en la fisiopatología, se van a diagnosticar de la misma forma. Uno de los parámetros va a ser tener una clínica de diabetes más una glucemia casual medida en plasma venoso que sea mayor a 200 miligramos por decilitro. ¿Qué quiero decir con glucemia casual medida? Una glucemia casual es aquella que se determina cualquier hora del día. No importa si comió hace 2 minutos, si comió hace 2 horas, es la que se determina a cualquier hora. Tiene que dar más de 200 miligramos por decilitro. Otro parámetro es la glucosa plasmática en ayunas, que va a ser de más de 126 miligramos por decilitro. Acá tenemos en cuenta que el ayuno es considerado la no ingesta calórica por aproximadamente 8 horas, no menos que eso. Después vamos a tener otro parámetro que es la prueba de tolerancia de la glucosa a las 2 horas. ¿Qué es la prueba de tolerancia de la glucosa? Lo que se hace es que se colocan 75 gramos de glucosa diluidos en 300 miligramos de agua y eso se ingiere. Después, dependiendo la persona, el medidor, el médico, puede ir midiendo la glucemia cada 1 hora o a las 2 horas o 3 horas. En este caso, la prueba de tolerancia, como parámetro para diabetes tipo 1 y 2, se va a considerar que después de las 2 horas, la medición de la glucemia tiene que ser mayor de 200 miligramos de decilitro para que se pueda considerar como diabetes. Pero además tiene que repetir la determinación. La hemoglobina glucosilada, por otro lado, es uno de los mejores parámetros que se van a utilizar porque además de ser un parámetro muy fidedigno, también es un parámetro que se puede asociar al pronóstico de las complicaciones. Es decir, lo vamos a utilizar no únicamente para diagnóstico, sino también para ver el pronóstico. Una hemoglobina glucosilada de más de 6,5 nos va a indicar que el paciente es diabético siempre y cuando realicemos la determinación 2 veces separadas para confirmarlo. Y acá lo que dice glucemia alterada, que es la disglucemia, es una alteración de los niveles de glucosa, ya sea para la tolerancia, hemoglobina glucosilada o la glucemia plasmática en ayunas, de hemoglobina de 5,7 a 6,4, la glucemia plasmática en ayunas de 100 a 125 miligramos por decilitro, prueba de la tolerancia 140 a 199 miligramos por decilitro. ¿Qué es lo que significa que la glucemia esté alterada o la disglucemia? Hay una alteración que nos está indicando que en el futuro va a haber una incidencia en diabetes, es decir, hay que tener cuidado acá. No solamente se trata la diabetes que está instaurada, también se va a tratar la diabetes que todavía no es diabetes, sería lo que se considera prediabetes. Se va a tratar también, obviamente, dependiendo las condiciones del paciente, de los factores de riesgo, puede ser con metformina, puede ser con tratamiento no farmacológico, que es lo principal, ya que el tratamiento no farmacológico, vamos a ver después, es muy importante para reducir la incidencia de diabetes, más que todo en estas personas que tienen disglucemia o glucemia alterada, como para prevenir. Es importantísimo. Ahora, la diabetes gestacional se va a diagnosticar con una glucemia plasmática en ayunas de más de 105 miligramos por decilitro, una prueba de tolerancia. Esta se va a tomar cada hora. La primera hora, más de 190 miligramos por decilitro. Después, a la segunda hora, más de 165 miligramos por decilitro. Y a la tercera hora, más de 145 miligramos por decilitro. Hay que tener en cuenta el impacto que tiene la hiperglucemia en un embrión y en una mujer gestante.
es un estado de hipermetabolismo en el cual hay que tener valores un poco menores para poder llegar a realizar un buen tratamiento y que tenga un impacto real. Ahora, ya sabemos cuál es la clasificación. Tenemos un paciente que podemos diagnosticar, lo podemos clasificar, sabemos sus factores de riesgo y ahora ¿qué hacemos? Esto es importantísimo. Este es un esquema que es muy lindo, la verdad, y que tendría que ser un esquema que está presente en todo profesional de la medicina o de la salud, porque este esquema conlleva un montón de variables, no solamente el medicar. Está conformado por unas flechas, si ven flechas de colores, es decir, son como pasos, o escalones, pasos, niveles, que hay que seguir para que tengamos una buena calidad en el cuidado de la enfermedad, de la salud del paciente. Estos van a ser objetivos que vamos a tener para prevenir las complicaciones y para mejorar la calidad de vida. En el primer nivel vamos a ver las características del paciente, es decir, el estilo de vida, las comorbilidades, las características clínicas particulares del paciente, es decir, si tiene, cuál es el nivel de hemoglobina glucosilada que tiene, de glucemia, y cualquier problema socioeconómico, cultural, de depresión o de falta de motivación que llegue a tener el paciente. ¿Por qué? Porque lo importante del tratamiento de cualquier enfermedad o conjunto o alteración metabólica es la adherencia, porque esto es crónico. Lo más importante es la adherencia, que tenga adherencia a lo que estamos planeando para este paciente. Entonces, si una persona tiene algún problema socioeconómico o tiene falta de motivación o tiene depresión, ese paciente no va a adherirse al tratamiento, entonces ahí estamos teniendo un problema que hay que solucionar. En el segundo nivel vamos a ver qué factores pueden afectarse o ser afectados al tratamiento. Es decir, qué factores pueden afectar a nuestro tratamiento. La hemoglobina, cómo impacta el tratamiento en el peso y en la hipoglucemia. Importantísimo esto de la hipoglucemia porque los fármacos hipoglucemiantes, vale la redundancia, son fármacos que tienen esa tendencia y que aunque no parezca, los diabéticos, las personas que tienen diabetes, tienen esta tendencia a la hipoglucemia, que es muy importante, que no se toma mucho en cuenta, pero hay que verlo. Entonces, siempre hay que ver qué paciente tenemos enfrente. ¿Cómo va a impactar el tratamiento en el peso? Hay algunos de los fármacos de los que vamos a hablar después que tienen una función de reducción de peso y a un paciente, por ejemplo, diabético tipo 1 que tiene tendencia a pérdida de peso, le vamos a dar un fármaco que encima le está dando mayor pérdida de peso. No, a un paciente que ya tiene tendencia a la hipoglucemia, tampoco. Hay que ver también los efectos adversos de la medicación y el complejo del régimen, el complejo del esquema que estamos dando. No le vamos a dar a un paciente un tratamiento que se divida 3 veces al día y que se combine con otros tratamientos, porque lo más probable es que no lo haga. Y también acá tenemos que tener en cuenta el hecho de que muchas veces los pacientes que requieren por ahí de insulina inyectable no quieren inyectarse. También hay que tener en cuenta eso. Es más fácil tomar una pastilla que inyectarse, puede ser porque no les gusta que le dejen moretones o porque tienen miedo, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo primordial que tenemos que tener en cuenta en este nivel y también la accesibilidad y el costo. Hay que tener en cuenta siempre dónde se localiza la vivienda del paciente. No es lo mismo que viva en la ciudad que viva en una región no urbanizada, porque obviamente no va a poder acceder al tratamiento si le estamos dando algo que capaz se consigue únicamente en la ciudad. Después de realizar todo este esquema mental acerca del paciente, le vamos a compartir este plan y juntos hay que determinar
qué es lo que vamos a realizar. Siempre hay que compartirlo con el paciente, la persona siempre tiene que estar de acuerdo, siempre tiene que estar informada, siempre tiene que participar en lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le tiene miedo, porque así también el paciente no depende únicamente del médico, sino que se puede hacer dueño de su salud. Una vez que se acepta el plan, lo que se va a hacer es implementar el plan. Ese plan terapéutico se va a ir evaluando dependiendo cada persona, puede ser cada 3 meses, para ver cómo va evolucionando. En todo sentido, emocional, los efectos adversos, la glucemia, cómo está llevando el tratamiento, etcétera. Una vez que podemos monitorear toda la evolución, vamos a rever el plan y vamos a tener un acuerdo con el paciente para que ese sea el plan a largo plazo, ya sea por 1 año, 2 años, porque igual tiene que se tiene que seguir revisando. Eso a grandes rasgos de lo que se tiene que hacer en primera instancia antes de instaurar un tratamiento. Ahora, como yo les dije anteriormente, la hemoglobina glucosilada es una herramienta que se utiliza un montón y es muy fidedigna. Y así como tiene la capacidad de diagnosticar y pronosticar, es la que se utiliza para determinar si estamos teniendo una buena evolución, si estamos llegando a las metas que queremos con el paciente o no. Entonces, vamos a medir la hemoglobina glucosilada. El valor que deseamos va a ser de menos de 7% en adultos, menos de 8% en personas que tengan antecedentes de hipoglucemia o tengan alguna dificultad. Y siempre se van a determinar 2 veces al año en un paciente que está estabilizado. Y trimestral en un paciente que no se estabilizó, es decir, tiene alguna intolerancia al tratamiento, no alcanzó los valores que nosotros queríamos, etc. Hay que tener en cuenta cómo se asocia la hemoglobina glucosilada al riesgo de enfermedad cardiovascular. 1% de aumento de hemoglobina glucosilada aumenta un 27% el riesgo de enfermedad cardiovascular. Por eso que hay que tenerla bien controlada. Ahora vamos a empezar a hablar del tratamiento como es. Vamos a dividirlo en dos. Es el tratamiento no farmacológico y el tratamiento farmacológico. El tratamiento no farmacológico, si bien es algo que por ahí no se toma mucho en cuenta, lamentablemente, es algo que se va nutriendo mutuamente con el tratamiento farmacológico. Son cosas que se nutren. Constantemente necesitas estar cumpliendo con un tratamiento para que funcione el otro, principalmente con el no farmacológico. Un paciente estable va a ser aquel que cumpla con todas estas pautas, porque por más que le demos todo el arsenal terapéutico que tengamos, si no está cumpliendo con las pautas no farmacológicas, los cambios en el estilo de vida, lo más probable es que tenga una intolerancia que no llegue a los valores esperados, que no evolucione bien, etcétera, etcétera, todas las consecuencias que tiene una enfermedad como esta. Vamos a ver cuál es la restricción calórica que tiene que tener una persona con diabetes tipo 2. Va a depender mucho del índice de masa corporal. En varones, un índice de masa corporal de menos de 37 y en mujeres de menos de 43 va a necesitar una ingesta calórica de 800 a 1500 calorías. Y si tiene más de esos IMC, va a necesitar una ingesta calórica de 1500 a 1800. ¿Cuál tiene que ser la distribución de macronutrientes en un paciente tipo 2? Macronutrientes hablamos de grasas, proteínas, hidratos de carbono. Lo que es hidratos de carbono, un 40-60% de lo que consuma. Grasas 30-35% y proteínas un 15-30% máximo. Aunque se han visto en muchos estudios que si se reemplaza con mayor cantidad de proteínas a los hidratos de carbono,
tiene un mejor impacto. Todos estos cambios que hay de la alimentación y del estilo de vida generan un impacto ya sea en la hemoglobina glucosilada como en los riesgos cardiovasculares. También muchos de estos ítems reducen la predisposición a la hipertensión y también reducen en cierto grado los milímetros de mercurio que van a tener de aumento. ¿Cuál va a ser la distribución de las grasas en un diabético? Tiene que ser monoinsaturados principalmente. Acá es curioso que el impacto de la fructosa tenga tanto que ver con la hemoglobina glucosilada. Se ha visto en estudios que la fructosa, pero la fructosa que es obtenida por frutas, no la fructosa artificial, actúa principalmente en las proteínas glicadas, reduciendo las proteínas glicadas. Dentro de esas está la hemoglobina glucosilada, que es un golazo para los parámetros que estamos buscando. ¿Cuál debe ser la recomendación de alcohol para los pacientes con diabetes tipo 2? El alcohol no se recomienda nada de alcohol si es posible, sino unos chorritos nada más, porque el alcohol tiene un impacto en la mortalidad cardiovascular. Es más probable que si se reduce el consumo de alcohol o se abstiene de consumir alcohol, va a mejorar muchísimo las probabilidades, va a reducir muchísimas probabilidades de que haya una muerte por una enfermedad cardiovascular, síndrome coronario, etc. ¿Cuál debe ser la recomendación de sal para pacientes diabéticos de tipo 2? Importante esto porque la recomendación de sal es de 4 gramos por día, no más que eso. Y es impresionante cómo impacta la reducción de sal en el organismo. En pacientes diabéticos, si se reduce la sal, la presión diastólica reduce en 6,9 milímetros de mercurio y la presión diastólica en 2,8. Eso es equivalente al efecto que tiene una monoterapia en diabetes. Es impresionante. Por eso es importante que se reduzca la sal. ¿Son recomendables los edulcorantes? Sí, dependiendo cuál. Si son los no calóricos como la stevia, sí, porque al consumir edulcorante se tiende a consumir menos calorías. ¿Y cuál es el impacto de la actividad física en los pacientes con diabetes tipo 2? Es también así como la fructosa, como la reducción del alcohol, reduce la mortalidad cardiovascular. Se tiene que hacer 150 minutos de ejercicio aeróbico o de resistencia, dependiendo el paciente, 5 veces a la semana, y eso tiene un gran impacto. Ahora voy a hablar del tratamiento farmacológico, pero vamos a dividir en diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 porque son distintos. En el diabetes tipo 1, como ya sabemos, fisiopatológicamente hay destrucción de las células beta, o sea que es algo que no se va a poder recuperar. Por lo tanto, siempre van a ser tratados con dosis de insulina. Es lo que se denominaba antes insulino dependiente, nada más que diabético tipo 2 también puede ser insulino dependiente. Se van a usar análogos de insulina rápida para reducir el riesgo de hipoglucemia y se va a relacionar la dosis de insulina dependiendo el consumo de alimentos. Puede ser una insulina postprandial dependiendo la ingesta de hidratos, el valor de glucosa o el ejercicio que realice. Entonces, en general, la dosis que se va a utilizar va a ser entre 0,4 y 1,0
unidades kilogramo día en adultos y se va a administrar la mitad en el periodo postprandial y la mitad en el intervalo entre comidas. Postprandial es después de comer. Van a necesitarse dosis mayores durante la pubertad, el embarazo y algunas enfermedades debido a que estas situaciones generan una estimulación metabólica, un estado hipermetabólico. Por eso se requiere mayor dosis de insulina. No se suelen asociar en este tipo de diabetes insulina junto con hipoglucemiantes o antidiabéticos, pero ahora se está investigando de que el inhibidor del receptor SGLT1 se puede utilizar, pero todavía no está completamente evaluado, no está aprobado por la Federación Argentina de Diabetes todavía. Y ahora vamos al tratamiento farmacológico de la diabetes tipo 2. Este esquema es muy lindo, parece un lío, pero es muy lindo. Vamos a separar a dos pacientes clínicos, clínicamente estables y clínicamente inestables. El clínicamente estable, como ya sabemos, clínicamente en todos los sentidos, todas las determinaciones. Presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, bueno, glucemia no, pero cuando hablamos de paciente clínicamente inestable, vamos a hablar de aquel que perdió mucho peso, de aquel que está deshidratado, que está hipotenso, que puede estar cetoanúrico o en acidosis, en cetoacidosis. Vamos a separar esos dos grupos. Primero, el paciente que está clínicamente estable, como ya dije, es muy importante la determinación de la hemoglobina glucosilada. Vamos a ver, dependiendo de la hemoglobina glucosilada, qué es lo que le vamos a dar, qué tipo de terapia vamos a dar, porque tenemos terapias monoterapias, terapias duales, terapias triples, a veces hay hasta 4 fármacos, dependiendo del paciente. Entonces, la hemoglobina, cuando tenemos una hemoglobina glucosilada de menos de 8%, vamos a iniciar con una monoterapia de metformina. Porque en el momento no necesitamos más que eso. Ahora, hay que tener en cuenta que la metformina tiene como efectos adversos principalmente gastrointestinales, tiene otros también, pero esos son los más frecuentes. Como tiene muchos efectos adversos gastrointestinales, es necesario que se titule gradualmente, es decir, que comenzamos con una dosis de 500 miligramos por día y se va aumentando hasta llegar a 2000 miligramos por día. Ahora, si el paciente sigue con intolerancia, es decir, el paciente sigue con una hiperglucemia o una hemoglobina muy elevada, hemoglobina glucosilada, se puede dar un tipo de metformina que es una formulación que es más extendida, es decir, dura más tiempo, más prolongada en el tiempo. Y si aún así no responde y la hemoglobina glucosilada sigue siendo de más de 7%, vamos a realizar una adición de otro fármaco antidiabético hipoglucemiante. Entonces vamos a adherir la metformina a otros. Siempre hay que tener en cuenta que la metformina es fija, siempre es metformina más otra cosa, exceptuando en algunos casos en los cuales la metformina está contraindicada. En este caso, lo mejor para la adición de medicamentos, la mejor unión de medicamentos va a ser la metformina más el inhibidor de peptidasa 4. ¿Por qué? Porque ese fármaco no es hipoglucemiante y tampoco tiene un impacto en el peso del paciente, que es muy importante. Entonces, ¿en quién se lo vamos a dar? Pacientes que no tengan obesidad, que no sean muy adultos, más de 75 años no, y pacientes que no tengan una falla renal. Con falla renal hablamos de menos de 30 mililitros por minuto. Después tenemos las demás combinaciones, la metformina más el inhibidor de SGLT2, que es un inhibidor que es un receptor que se encuentra en los túbulos
renales y que está involucrado en la reabsorción de glucosa. Importante porque tampoco es hipoglucemiante y también tiene un impacto en la reducción de peso, por eso por ahí se utiliza en las personas que tienen algún antecedente de enfermedad cardiovascular, una falla cardíaca o una nefropatía. También vamos a tener la combinación de metformina más un agonista del receptor GLP-1. Este agonista del receptor GLP-1 también es muy buen antidiabético, hipoglucemiante, muy bueno. Tampoco produce hipoglucemia y también tiene un efecto en la reducción de peso. Por eso se recomienda si hay obesidad o un antecedente de enfermedad cardiovascular. Por otro lado, tenemos la combinación de metformina más sulfonilureas, que en esta combinación, y más que todo con las sulfonilureas, hay que tener en cuenta que son muy hipoglucemiantes, entonces hay que estar constantemente vigilando la hipoglucemia. Por eso hay que tener cuidado con esa combinación. Ahora, si el paciente sigue estando estable, si sigue estando intolerante, si no evoluciona como nosotros queremos que evolucione, y la hemoglobina glucosilada sigue siendo más de 7%, se va a adherir un tercer fármaco. Ahí vamos a tener una triple terapia. Ahí podemos agregar esas dos combinaciones, metformina más el inhibidor de SGLT2 más el inhibidor de peptidasa 4, o si no, lo mismo, pero con el agonista GLP-1. Es importante tener en cuenta, como yo les dije anteriormente, que por ahí para el paciente es más cómodo ingerir fármacos antes que una inyección, inyectarse. Por lo tanto, generalmente es recomendable realizar una triple terapia antes de iniciar una terapia con insulina inyectable. Ahora, también es una opción que en vez de hacer la triple terapia se realice directamente la terapia con alguno de los antidiabéticos y la insulina basal. Eso va a depender siempre de la preferencia del paciente y de las condiciones. Ahora, tanto de la elección como si la triple terapia no está funcionando, se va a utilizar entonces la insulina basal. Es diferente la dosis que se va a utilizar en un paciente diabético tipo 2, va a ser una unidad por día y va a iniciar con 10 unidades o 0,2 por kilogramo de unidades por kilogramo por día. Una dosis por día de 10 unidades. Así es como se mide la insulina por unidades. Vamos a iniciar así. La insulina basal es aquella que se coloca a la noche. Y si vamos a mantener la hemoglobina glucosilada, si no, si se reduce, bueno, seguimos con el mismo tratamiento. Ahora, si sigue estando resistente este tratamiento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener que agregarle a la insulina basal un agonista del receptor GLP-1 y si no funciona tampoco, vamos a tener que hacer la terapia de insulina basal e insulina rápida. La insulina rápida es aquella que se coloca de forma prandial, es decir, con las comidas. ¿Qué es lo que vamos a hacer si necesitamos colocar una insulina rápida? Vamos a indicarle al paciente que decida o que nos indique cuál es el, la- el, la- el momento en el día en el que come una mayor ingesta de calorías, en qué momento él asume, no ella, el paciente asume de que hay mayor ingesta de calorías. Por ejemplo, si considera que come mucho en el desayuno, elige el desayuno, si es el almuerzo, etc. Decide cuál y antes de realizar ese almuerzo o desayuno, se va a inyectar 4 unidades por día de insulina rápida
y después de 2 horas va a realizar la glucometría, es decir, va a determinar. A partir de eso es como se va a ir agilando la dosis que necesite el paciente de acuerdo a si está muy elevada la glucemia luego de que comió o no. Ahora, cuando el paciente está clínicamente inestable, directamente se va a iniciar con una insulina basal y si requiere en una instancia de cetoacidosis o síndrome postmolar, hiperosmolar, va a requerir que se interne. Por lo tanto, se va a realizar una terapia de insulina intravenosa en un paciente internado. Y ya cuando se estabilice, se va a indicar el tratamiento de doble terapia, metformina más alguna otra cosa. Les dije anteriormente de que la metformina a veces no se puede dar. ¿En qué casos es? Es cuando hay falla hepática, cuando hay consumo de alcohol y cuando hay insuficiencia renal. Insuficiencia renal, como digo, menos de 30 mililitros por minuto. ¿Por qué no se puede dar? La metformina está asociada a un aumento de la acidosis láctica. Cuando hay una falla renal, hay una alteración, una insuficiencia renal, entonces ya de por sí hay acumulación de metabolitos, igual que pasa con las fallas hepáticas. El hígado es el encargado de metabolizar todos los fármacos, entonces si el hígado está funcionando mal y una falla hepática, no va a poder metabolizarlo, va a generar metabolitos que se van a acumular y van a generar toxicidad. Lo mismo pasa en el riñón, que es el encargado de eliminar todos estos fármacos. No puede eliminar el riñón en la falla renal avanzada, no puede eliminar metformina, se va acumulando y eso genera aumento de la acidosis láctica. Por eso no se puede dar metformina en insuficiencia renal avanzada. ¿Con qué la podemos reemplazar? Con un agonista de los canales GLP-1, que es el mejor que se puede asociar porque los demás generan hipoglucemia. Ahora, si la tasa de filtrado glomerular se encuentra entre 30 mililitros por minuto a 45 mililitros por minuto, si bien hay una falla renal, aún así se puede indicar metformina, pero se va a indicar en la mitad de la dosis que se indica por día. Es decir, como dijimos, tiene un tope de 2000 miligramos por día. Bueno, ese tope lo vamos a reducir a la mitad, van a ser 1000 miligramos por día y obviamente se va a tener un control estricto de, lo, de los valores, los parámetros para que no tengamos una acidosis. Y finalmente vamos a ver en qué enfoque vamos a tener con respecto a la enfermedad cardiovascular y dislipemia. Como dije antes, los factores de riesgo principales van a ser la hipertensión, bueno, la dislipemia y el sobrepeso. Por lo tanto, tener en cuenta que si una persona diabética tiene hipertensión y no se controla, lo más probable es que no lleguemos a obtener los resultados que nosotros queremos en el tratamiento. Por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta, siempre hay que estar registrando la presión arterial constantemente. ¿Cuáles son los valores que vamos a considerar que están aptos? Bueno, van a ser menos de 140-90, pero va a depender del riesgo que tengan cardiovascular. Si tienen un riesgo alto de enfermedad cardiovascular, es decir, tienen otros factores de riesgo que puedan estar asociados a enfermedad cardiovascular, la presión que vamos a requerir, que vamos a buscar, va a ser menos de 130-80 mililitros de mercurio. Cuando tiene bajo riesgo de la enfermedad, menos de 140-90 mililitros de mercurio. Si tenemos un paciente que tiene más de 140, lo más probable es que se comience con una monoterapia para ver cómo reduce, donde siempre es YECA, y después irle asociando otros fármacos si no responde.
En el caso del embarazo, lo más común, lo mejor que se puede dar es la betalol, metildopa y nifedipina. Los YECA, los ARA y la espironolactona no se pueden dar en embarazo, por eso no se dan, por más de que son mejores, no se dan porque son teratogénicos. Y en una persona que tiene una presión arterial de más de 160-90 milímetros de mercurio, un adulto, el tratamiento va a ser doble. Va a ser un tratamiento que le vamos a indicar IECA o ARA junto con diuréticos tiacídicos y bloqueantes cálcicos. Los bloqueantes cálcicos son mejores que los beta bloqueantes, dependiendo siempre de qué tipo de paciente estemos hablando. Y con el tema de la dislipemia, siempre hay que estar controlando la dislipemia también, ya que es uno de los factores de riesgo. Se tiene que buscar siempre que sea la LDL menor a 70 miligramos por decilitro y que la HDL sea más alta. Si hay una enfermedad cardiovascular o hay riesgo cardiovascular, no importa qué edad tenga, se va a iniciar un tratamiento porque también eso tiene una mejoría en el paciente. Entonces se le va a iniciar un tratamiento con estatinas, ezetimibe o inhibidor de la PCSK9. Si unimos estatinas con ezetimibe, se reduce mucho el riesgo cardiovascular. Y ahora, si tiene unos triglicéridos de más de 500 miligramos por decilitro, hay que evaluar que el paciente no tenga alguna otra patología que le esté causando una hipergliceridemia, porque dependiendo cómo lo vean, obviamente si tienen sobrepeso se puede asociar, pero si es un paciente que capaz no tiene tanto sobrepeso y se ve que tiene muy altos los triglicéridos, hay que evaluar las causas que pueden estar asociadas. El riesgo vascular va a ser muy alto, por lo tanto tiene que asociarse estatinas, pero con niacina no es beneficiosa, así que hay que tratarla. Con eso finalizamos. No sé si fui muy larga en la exposición, creo que me expandí mucho. Hay un montón de cosas para hablar que no hablé. Si, no sé si anotaron, la bibliografía está muy linda de la Asociación Latinoamericana de Diabetes y también de Igual de después otros les papers. paso los PowerPoint a los chicos, así que van a tener de Bueno, dónde sacar la Biblia. genial, ¿no? Que se los pasa. No sé si tienen alguna pregunta. La charla de aquí, gracias. Por mi parte no, estuvo re linda. Chicos, como para darles un par de puntos importantes y resumir un poco todo lo que estoy hablando ya aquí, enfóquense primero en lo que hablábamos al principio, de que es una enfermedad, digamos, hablando de la diabetes tipo 2 propiamente, es una enfermedad evitable. Es decir, es más o menos lo que hablamos en la primera clase. El estilo de vida, la alimentación y demás son lo que te llevan a la hiperinsulinemia y después a la diabetes, a la hiperglucemia. Entonces, evitando todo esto y haciendo cambios del estilo de vida van a generar mayores cambios que con todos los fármacos juntos. Segundo, como punto importante también lo que les hablaba Jackie de los fármacos y la función renal. Acuérdense que la diabetes, por la nefropatía diabética, siempre te va a generar, o en muchos casos te va a generar una insuficiencia renal. Va a haber una clase propiamente de insuficiencia renal que va a estar dada por la doctora Paula Arenas, una clase sobre pacientes renales y factores de riesgo cardiovascular. Pero lo importante de esto es ver la función renal y en base al filtro glomerular ir cambiando los fármacos. Los pocos fármacos que se pueden dar
con tasas de filtrado glomerular de hasta 15 son, por ejemplo, la pioglitazona o el liraglutide. Dentro de los fármacos que se pueden dar con menos de 15 tasas glomerular, si bien todo esto depende de qué estudio lean, la linagliptina dentro de los IDPP4 es la única que se puede seguir dando por más de que sean tasas menores a 15. Entonces todo esto después se va a ver bien, pero es importante que sepan que a veces hay que cambiar el tratamiento en base a las otras enfermedades y ver al paciente como un todo. El control del colesterol, obviamente, también va a haber una clase sobre colesterol, estatinas y demás, pero siempre hay estatinas de alta intensidad, que son rosuvastatina 20 a 40 miligramos o atorvastatina 40-80, y no olvidarse tampoco de la hipertensión ni de todos los otros factores de riesgo que van asociados. Eso como para resumir un poco todo lo que dijo y que les quede la idea de los puntos más importantes para estudiar. Excelente la charla, Jackie. Cualquier cosa, si no entendieron algo, después me hablan, yo se los puedo explicar el renograma. Muy buena, gracias. Bueno, nos despedimos, nos vemos. Gracias a todos por asistir. Chao, gracias.